El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior les da la más cordial bienvenida de esta Facultad de Derecho de la UNAM. El día de hoy nos acompaña el director precisamente del Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior, el doctor Jorge Bitker Velázquez, para que pida un aplauso, por favor. Asimismo nos acompaña el doctor José Manuel Vargas Menchaca, profesor de esta Facultad de Derecho de la UNAM. Y el día de hoy nos engalamos con la presencia distinguida del doctor Andrés Rode Ponce, quien es nada más y nada menos que el presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, para que también pido un fuerte aplauso. Le doy uso de la voz al doctor Jorge Bitker, director del seminario. Buenas tardes. Para nuestro seminario de estudio de comercio exterior es un motivo de extraordinaria satisfacción contar esta tarde con la presencia del doctor Rode Ponce, que es un distinguido académico y que en estos momentos preside la Asociación Mundial de Derecho Aduanero, institución que ha convocado a un congreso a realizarse del 5 al 10 de septiembre en la ciudad de Roma. El doctor Rode es ampliamente conocido en el ámbito de su especialidad, que es el derecho aduanero, pero al mismo tiempo está vinculado a todos los procesos de negociación de los tratados de libre comercio desde una perspectiva mundial, global. Por eso que esta tarde nos va a hacer una presentación general al tema que nos convoca. Tiene que ver con globalización, tratados de libre comercio y derecho aduanero. De tal suerte que, en primer lugar, esta tarde vamos a ofrecerle la palabra al doctor José Manuel Vargas Menchaca, que es profesor de nuestra División de Estudios Superiores de la facultad, nuestra facultad, quien nos hará una introducción general a los temas que constituyen la esencia de nuestra reunión de esta tarde. Tiene la palabra el doctor Vargas Menchaca. Muchas gracias, doctor Bitker, director del Seminario de Estudios en Comercio Exterior, maestro Andrés Rode Ponce, a quien admiro toda su trayectoria y que hoy, como bien lo dice el doctor Bitker, nos engalana con este evento de la Asociación de Derecho Aduanero. Y a mi amigo ya de muchos años, el doctor Juan Ravindrana Cisneros, que especialista en Derecho Aduanero y experto también en litigio en los tribunales aquí federales y el Tribunal Fiscal. Yo voy a tratar en unos minutos de hacer un breve recorrido de lo que en materia comercial y en particular los instrumentos internacionales que México ha suscrito. Por un lado, en principio me voy a ubicar a finales de los años 70, cuando el presidente López Portillo todavía hacía comentarios relevantes sobre administrar aquella riqueza denominada oro negro y petróleo. Muchos de los que estamos aquí, si invocáramos al futuro candidato de Morena para el año que viene, pensaríamos, ¿y ese oro negro en qué nos ha beneficiado? Porque en la mesa de nosotros, en el diario vivir, no hemos tenido ni dividendos, ni utilidades, ni beneficios, y aquellos que tienen auto o utilizan el transporte público lo hemos visto encarecerse de los años 80 para acá. ¿Qué sucedió en el año de 1979? El primer intento de ingreso de México al GATT. Una decisión que, hasta donde se comenta, fue el presidente el que la tomó de no acceder.
¿Qué había previamente a esto? La suscripción de México a ALADI, esta asociación latinoamericana que fomenta el comercio entre las naciones, empezando por México hasta el Polo Sur. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué sucede en los años 80 considerando que requeríamos de una apertura comercial? El primer tratado comercial que suscribimos, mucho antes del Telecán, fue con Chile. Chile, diríamos que hemos estado en la pelea en estas 3 décadas de quién tiene más acuerdos y tratados comerciales. En la OMC algún día el embajador se volteaba a mirarnos y nos decía ustedes, y ya fuera de la sala le comentamos, si sumamos la cantidad de tratados que tiene Chile, hoy día es el campeón latinoamericano. Algunos de ustedes sabrán que esta trayectoria que hemos tenido de tratados nos ha llevado a tener alrededor de 12 tratados comerciales con alrededor de 44 países. En la parte intermedia tenemos algunos fracasos que podríamos denominarle Mercosur, donde en esos años 80 no pudo concretarse y en los 90 se intentó hacer la negociación con cada uno de los 4 países sin que fuera exitoso. Y solo se logró con uno de ellos, con Uruguay. De hecho, los anales marcan que es la negociación más ágil que México ha tenido con otro país. ¿Por qué? Porque solo duró 4 meses. Aquel líder o jefe de negociación fue Fernando de Mateo, y aquellos que lo conocen sabrán que es un decano de la Secretaría de Economía, una gente muy habilidosa que incluso ha presidido el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué tenemos con esa globalización? Pues tenemos una red de tratados que fue incluso muy discutida por el sector privado, al extremo de que para diciembre del año 2000, cuando ingresa Vicente Fox a la presidencia, el sector privado le dice no queremos más tratados. Toda esta lucha de tratados que a veces se volvían inexplicables para muchos mexicanos, como tener un TLC con Israel, donde nos preguntamos ¿y qué les vamos a vender? ¿Y qué nos van a vender ellos a nosotros? Entonces hubo un espacio, una interrupción que duró 3-4 años y se reactivó con una negociación que podría yo decir de las más largas, no por decisión de los mexicanos, sino por decisión de los propios japoneses. Un grupo de estudio que duró 2 años evaluando la viabilidad o no de que Japón suscribiera con México un tratado. Prácticamente en una docena de rondas se cerró ese tratado, y que tuvo ya lo que muchos han denominado tratados o acuerdos comerciales de nueva generación. Otra vez, a lo mejor algún mexicano se quiere colgar la medallita, pero fue propuesta de los japoneses el que hubiera apartados sobre cuestiones de micro y pequeñas empresas, sobre el ambiente de negocios que ya empezaba a deteriorarse. En el caso de México yo diría que no solo de negocios, sino social, ¿no? Bajo el tema de seguridad, hasta en la vía pública, de transporte, en cuestiones de logística, etc. Entonces, estos tratados se reactivaron, como digo, después del cierre del Telecuem en 2001, con Japón en el año de 2005. Y entonces la actividad, diríamos, de negociaciones de 2005 para acá ha sido de algún modo rezagada. 2 también que podríamos llamar fracasos no imputables a México fue primero la degradación del acuerdo, tratado comercial primero con Bolivia y luego la degradación a decisión de Evo Morales para que terminara siendo otra vez un acuerdo comercial de menor amplitud. Y el otro, la salida del famoso G3 de Venezuela. Desde que tuvo con Chávez un gobierno populista, trató de romper con estas instituciones que podríamos decir del capitalismo, que son estos instrumentos jurídicos internacionales. Entonces,
Al día de hoy, como muchos de ustedes saben, México se reactivó de manera intensa en 2013 bajo la invitación de Estados Unidos de que formáramos parte del TPP, el Acuerdo Transpacífico. Junto o a la par de ello surge la Alianza del Pacífico y algunos alumnos confunden estas dos instituciones y insistiría en que la idea de Transpacífico es la conexión entre América y Asia, y cuando hablamos de la Alianza del Pacífico son países que están en América y que pueden tener contacto o no con otros países de otros continentes, pero en principio solo lo forman 4 países, como son Perú, Colombia, México y ahorita se me escapó el cuarto, disculpen mi mala memoria. Y Colombia y Chile me faltaba, Chile. Entonces, esos 4 países forman la Alianza del Pacífico. El Acuerdo Transpacífico se integró, repito, por México por invitación de Estados Unidos y ahí también sumaron a Canadá. Ese acuerdo se firmó el 3 de febrero del año 2016 y como muchos de ustedes saben, en la primera semana de trabajo de Donald Trump, él le dio marcha para atrás. Actualmente se discute o no la viabilidad de este tratado de gran alcance bajo las siguientes lógicas: si es viable o no la existencia del TPP sin Estados Unidos. 2, la posibilidad de invitar a China a que se integre a ese TPP. Y 3, uno de los que llegó al final, en el último año de negociación, léase 2012, y que quería sumarse, es Corea, y no se le permitió. Entonces, Corea y China podrían ser la opción para eso. Mucha gente comenta que las bases del TPP eran bajo la apertura del mercado estadounidense, y entonces esas bases, al haber cambiado, tendrían tal vez que sujetarse a una renegociación. Todo esto, cuando menos en lo que va de estos 7 meses de trabajo de Donald Trump, no está claro en qué harán los demás países. Cierro diciendo los eventos más recientes. La renegociación del TLCAN tiene algunas condiciones, me parece, diferentes de lo que sucedió en el periodo 1992-94, bajo el entendido de que el sector privado con este cuarto de junto está mucho mejor coordinado entre ellos, ¿no?, bajo el liderazgo del Consejo Coordinador Empresarial, de CONCAMIN, Canacintra, etcétera, y el Consejo Nacional Agropecuario ha decidido sumarse a este equipo de trabajo. Entonces, tanto mercancías agrícolas como industriales están en ese cuarto de junto, y me refiero obviamente a sus representantes. Ahora, la otra parte, muchos de los que están ahora de líderes técnicos, jefes de negociación del TLCAN de parte de la Secretaría de Economía, es gente que ha vivido prácticamente los 23 años de vigencia del TLCAN. Entonces, la experiencia de estos negociadores es mucho mayor. Los retos que tienden a enfrentarse ahora son, por un lado, la definición de la agenda de México, que no está clara cuál es y que de algún modo tendría que ser consensada con el sector privado. La segunda, que hay temas nuevos como el comercio electrónico o temas que no existían en el TLCAN como empresas comerciales del Estado. Es incierto lo que va a suceder todavía en las siguientes reuniones. Como ustedes saben, trabajaron de miércoles a domingo de la semana pasada en esta negociación, y del 1 al 5 de septiembre será la segunda, y así sucesivamente. Hay un calendario, algunos periódicos manifiestan que el cierre será hacia los últimos días de enero. Y entonces todos aquellos que nos dedicamos al comercio exterior o que somos estudiosos del mismo, sugeriría estar pendientes, asiduos al acceso a internet, a los periódicos, a las notas, y nutrirse. Aspectos que resultan incluso muy interesantes y novedosos es, por ejemplo, los objetivos planteados por Canadá, donde convoca también a consultar y beneficiar al sector indígena. Cuando
leí esto, lo primero que pensé es, ¿y por qué ningún mexicano no lo puso en la mesa? Si seguramente, siendo 120 millones de mexicanos, tendremos más indígenas que Canadá. Pero como esos son temas interesantes planteados por Canadá, y le sumo otro que yo lo he notado, y hago un comentario. Yo tuve una jefa abogada que estudió aquí en los años 60, y ella decía que el salón había escasas 10 mujeres. Y yo a la vuelta de los años, ya tengo como 3 décadas por acá, resulta que ahora la mayoría son mujeres. Yo ya he llegado a tener grupos en el posgrado de 10 mujeres y 3 hombres. Y entonces el tema planteado por Canadá se llama equidad de género. Si ahorita voltamos a ver cómo está esta asamblea, este auditorio, sabrán de lo que hablamos. Y a lo mejor, otra vez, México debió haber sido quien planteara ese tema y no solo Canadá. Muchas gracias, espero no haberme extendido de más. Antes de ofrecerle la palabra a nuestro invitado, el doctor Rode, simplemente quisiera brevemente señalar que en esta evolución que ha explicado el profesor Vargas Menchaca, se da una situación de péndulos en la evolución del comercio internacional por largos años. Porque dos son los paradigmas o los esquemas o las tendencias que se reflejan en los tratados de libre comercio que ha planteado el profesor. Por una parte están las tesis proteccionistas, que en términos generales ponen en primer plano los productos y la producción nacional, los trabajos nacionales, los profesionales nacionales, el consumo nacional, si ustedes quieren. Y al frente está la antítesis, que se dice el mejor modelo es permitir que los consumidores tengan acceso a los productos que más, a menor precio, lleguen sin considerar para nada, ¿no es cierto?, los problemas de que por ahí yo he llamado el interés nacional. Estos son los dos paradigmas que desde Adam Smith, David Ricardo, han acompañado la evolución del comercio internacional hasta nuestros días, ¿sí? Y hoy día, al calor de la globalización, de nuevo se replantean estas mismas cosas. Claro, no tan exacerbados. El proteccionismo que reflota y que, querámoslo o no, un poco está en el Brexit de Gran Bretaña, está en las tesis bastante, si ustedes quieren, antihistórica del señor Trump. Pero está también la tendencia a que este exacerbado libre comercio ha provocado en el mundo, y México es lamentablemente un laboratorio muy evidente, la mayor desigualdad entre los sectores sociales, y no decir márgenes de pobreza. Entonces ahí es donde viene, frente a este mundo global, la reflexión. ¿Se puede seguir con todo este esquema que ha beneficiado obviamente a un grupo importante de empresas? Se les denomina en la jerga empresas transnacionales, empresas con alta tecnología, en fin. Pero ¿dónde están las pequeñas, medianas empresas? ¿Sí? Entonces, en eso se está un poco hoy día discutiendo a nivel mundial. Y la revisión de nuestro Telecán de América del Norte, querámoslo o no, va a estar un poco en la guía muy paradójica de que los proteccionistas están allá y los librecambistas estamos acá. Eso es absolutamente inédito, porque siempre los proteccionistas estaban acá y ellos eran los líderes del libre comercio. Quiero situar esto porque todo lo que explicó el maestro se refleja en esto. Tenemos 12 tratados de libre comercio, ¿sí? Y en esta línea, proteccionismo versus libre cambio. Ahora procedemos a ofrecerle la palabra al doctor.
El doctor Andrés Rode Ponce es licenciado en Derecho por esta Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene especializaciones en Derecho Fiscal y en Derecho Económico. Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal. Fue abogado de la Procuraduría Fiscal de la Federación, subdirector jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección de Comercio Exterior de México, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, presidente del Centro de Investigación Aduanera, presidente del Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas. Actualmente es consultor del Banco Mundial y presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Autor del reconocido libro Derecho Aduanero Mexicano, editorial ICEF. Profesor invitado de las universidades europeas y latinoamericanas. Pido un fuerte aplauso para el doctor Andrés Rode Ponce. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia, a todos ustedes, compañeros, alumnos de nuestra facultad, a los profesores que nos acompañan, muchas gracias por su presencia. Un agradecimiento muy cumplido, afectuoso al doctor, al maestro Jorge Wittker, director del Seminario sobre Estudios de Comercio Exterior, quien gentilmente me turnó esta invitación, al doctor Juan Rabindrana Cisneros, y desde luego por sus conceptos hacia mi persona, al doctor José Manuel Vargas Menchaca, y por el honor de compartir con todos ustedes esta mesa y este auditorio tan importante para mí, porque me recuerda cuando yo era estudiante allá enfrente, hace poco, 7, 8 años estaba yo por ahí. Y entonces no logro olvidarme. Me han pedido y me ha gustado que hable un poco de globalización, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un poco el impacto al derecho aduanero y los retos al futuro, a un futuro que ya nos alcanza. Entonces, si ustedes me lo permiten, doy inicio. Cuando se dice que un país importa o exporta, es casi un dato estadístico o económico, porque en realidad quienes importan y exportan son las empresas. Son los ciudadanos los que llevan a cabo diversas operaciones que implican que las mercancías traspasen las fronteras del país. Por lo tanto, el fenómeno del comercio exterior, el fenómeno aduanero mucho, tiene tres ingredientes. Primero, la existencia de 2 o más territorios distintos. Entre Querétaro y San Luis no importamos o exportamos. Entre México y Guerrero, ahí sí se pierde la mercancía. Y entonces, ¿qué se necesita? 2 territorios que los especialistas le llaman aduaneros, porque hay veces que el territorio político no coincide con el territorio aduanero, por ejemplo, zonas francas, o bien los territorios aduaneros no coinciden con los territorios políticos, por ejemplo, la Unión Europea. Entonces, segundo, pues que haya mercancías. Y entonces no hay comercio internacional de lo que no se produce. México hasta antes de la apertura exportaba tenía un volumen general de comercio exterior de 26 mil millones de dólares. Eso era lo que producíamos y mandábamos al comercio exterior. Hoy estamos cerca de los 800 mil millones de dólares. Y eso lo que implica era el número de contenedores. Decir, exportar o importar 26 mil millones de dólares no es lo mismo que 800 mil millones de dólares. Es decir, el número de contenedores, de barcos, de trailers, de camiones, de automóviles, de aviones que traen y llevan la mercancía creció exponencialmente. Ese es un fenómeno, un dato duro. Los analistas universitarios, los analistas científicos, tenemos una obligación técnica, partir de datos duros, no de retóricas o de diálogos, partan de datos duros, porque eso es lo que finalmente viene a sustentar las opiniones. Hoy
por la aduana de Nuevo Laredo cruzan 6,000 trailers diarios. Es decir, el dato exacto es 25,000 camiones diarios y 175,000 automóviles diarios. Es decir, en la suma son 200,000 vehículos por día. Esto supone, si el sistema aduanero se para, si de pronto no funciona, si el que está en la garita no entra, no llega a trabajar, se hace una fila de 6,000 kilómetros. Multiplican el número de vehículos por 15 metros que tiene cada contenedor. Es pura aritmética. Por lo tanto, esto fue un cambio importante. Ahora, ¿qué otro factor del comercio internacional? Decimos 2 territorios, decimos mercancías, pero además decimos que crucen la frontera. Mientras estén en su propio país, no hay un proceso de comercio exterior. Y cuando las empresas importan y exportan, lo hacen libremente, salvo que el gobierno se meta de por medio. Si el gobierno se mete de por medio, entonces lo hace basado en, como decía el doctor Wittker, orientado por 2 grandes políticas comerciales, el libre cambio o el proteccionismo. Para regular el comercio exterior hay 2 maneras básicas de hacerlo. O hago lo que se me da mi regalada gana, eso se llama unilateralismo, es decir, el gobierno emite las regulaciones, aranceles, permisos, licencias, sin consultarlo con otro país. Eso se llama unilateralismo. O bien, decide hacerlo en concierto con la comunidad internacional. Porque si yo digo que nada se importa a México, pues al exportador que afecte va a decir lo mismo. Si estoy afectando a los vinos franceses, Francia va a decir nada se importa desde México. Entonces el unilateralismo provocaba que todo el mundo gobernaba su comercio exterior. El unilateralismo no es proteccionismo, luego lo vamos a ver. La otra manera de hacerlo es que nos sentemos todos los países y concertemos reglas básicas. Y eso se llama multilateralismo. Ya lo hizo los países del mundo, ya lo hicieron. En 1947 se juntaron los países del mundo y dijimos, vamos a meter el comercio internacional bajo ciertas reglas. Y suscribieron un acuerdo que se llamó Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. En inglés, el GATT. No es el que persigue al rata, es GATT, G-A-T-T. Y entonces dijeron, vamos a concertar el comercio internacional. Reglas básicas. 1, no discriminación. No discriminación. Si tú le das beneficios a los productos originarios de este país, se lo estás dando a todo el mundo. Para efectos de que no discriminemos, porque entonces se hace una guerra mundial. Decir, yo le doy la concesión a los vinos españoles, pero no a los franceses. Y Francia va a decir, bueno, entonces le doy una concesión a las camisas hondureñas, pero no a las mexicanas. Y yo digo, entonces una concesión a los quesos suizos, pero no a los franceses. Y entonces este tema de discriminaciones bilaterales conducía al famoso spaghetti bowl, a todo lleno de discriminaciones. Se sientan los negociadores en el 47 y dicen, fijemos una regla, no discriminación. Quien le entre al comercio internacional está obligado a que cuando le conceda beneficios a la importación de otros productos de otro país, dárselo a todos los países firmantes. ¿Dónde está estipulado esto? Artículo 1. Es tan importante que está en el artículo 1 del GATT 47, renovado cuando se estableció la Organización Mundial del Comercio en 94, conocida como cláusula de la nación más favorecida. Segundo, salvo en el amor, en el comercio nada es gratis. Ingenuidad solo en el amor. Vaya, ¿quién me puede criticar que haya yo sido ingenuo en el amor? Y entonces dicen, el comercio todo tiene una regla, es recíproco. Es recíproco, nada es gratis. Para los abogados la regla de la reciprocidad es básica. Es básica. Nosotros no entendemos el derecho si no hay reciprocidad. Por lo tanto, en el comercio internacional todo cuesta. Decía el filósofo español, joven, cantante Enrique Iglesias,
Si me das, te doy. Si te vas, me voy. Bueno, expresado así es muy fácil. Si tú me das una concesión, yo te doy una concesión. Si tú me quitas una concesión, yo te impongo una represalia. ¿Estamos? Por lo tanto, cada vez que negociemos, todo el mundo llegamos a que cuando pedamos concesiones, estemos dispuestos a otorgarlas. Tú me quitas una concesión, yo te la quito. Ojo, recuerden esto, para que se lo recuerden a Mr. Trump. ¿Sí? Que lo sabe re bien. Es decir, tú me quitas una concesión, yo te quito otra concesión. No estoy aplicando el Telecán. Estoy aplicando un acuerdo multilateral que se llama Tratado que establece la Organización Mundial del Comercio, en el cual en el anexo 1A vienen 17 tratados obligatorios que son derecho internacional, que en los términos del 133 de nosotros y el equivalente de ellos nos obligan internacionalmente. A decir, tú me diste una concesión, yo te doy otra concesión. Y bajo ese camino, fíjense la suma de las dos, multilateralismo, no discriminación y desgravación vía concesiones y obligación de mantenerlas, es que se piensan por los que elaboraron este acuerdo que se iba a ir al tercer objetivo, liberalizar el comercio. ¿Tú crees que tu camino es el proteccionismo? No firmes este. Ambos, los defensores de ambas escuelas, libre cambio y proteccionismo, coinciden en un solo objetivo, que buscan ambas el bienestar de la población. El cómo matar las pulgas es distinto. Unos piensan que es cerrando la frontera, reservando el mercado a sus propias industrias, y otros piensan que es por la vía de la competencia que se logra esto. Ciertamente, el mundo no se divide en blanco y negro. Hay 240 escalas de grises. Por lo tanto, no hay países totalmente librecambistas, ni hay países totalmente proteccionistas. En el camino, el tratamiento es muy distinto producto por producto. Pero yo los quería llevar al camino del multilateralismo para decir, después de la Convención de Viena del 80, ese tratado llamado Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT 97, es el que rige el comercio multilateral del mundo. Por lo tanto, hoy no existen países que pudieran gobernarse por el camino del unilateralismo, porque han firmado el GATT. ¿Estamos? ¿Me siguen? Pero el mismo GATT, artículo 24, permite excepciones. Y el GATT dice, se me ocurre que hay caminos paralelos para cómo llegar al gran objetivo, que es el comercio libre. Y el comercio libre es vía la liberalización. ¿Cómo liberalizo el comercio? Prohibiendo prohibiciones, es decir, eliminando prohibiciones a importar. Está prohibido poner prohibiciones. Y si existen impuestos a la importación, irlos eliminando. ¿Cómo los elimino? Por la vía de la reciprocidad concertada, es decir, a través de rondas de negociación por los cuales los países lleguen y desgraven sus propios impuestos, bajo el otro principio, reciprocidad. Por lo tanto, cuando se juntan 168 países a desgravar sus aranceles, tienen que llegar con el principio de la reciprocidad. Es decir, invitados de palo, no se vale. Es decir, no se vale que yo, representante de un país, llegue y me quede allí calladito y, ¿cómo se dice?, flojito y calladito. Calladito me veo más bonito. Eso ya ocurrió. Había países que llegaban y se quedaban calladitos. No aportaban nada. Y cuando los países negociaban concesiones, eran beneficiarios por la regla de la nación más favorecida. Y entonces el GATT se dio cuenta de esto y dijo, oye, vamos a negociar en grupo. Ahora, a partir de allí a la entrada, todo el mundo pone concesiones para evitar que se beneficien. Por lo tanto, el tercer criterio es la liberalización a través de prohibir a los gobiernos de los países que establezcan restricciones cuantitativas al comercio y que avancen a través de la negociación de la reducción de impuestos. Seguimos. Pero el GATT dice en el artículo 24, pero a lo mejor hay otro camino.
que es que se vayan formando bloques regionales, que se vayan formando bloques regionales a través de dos figuras: las zonas de libre comercio, que es el tema del TLCAN, las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras. La zona de libre comercio, como ustedes saben, es cuando dos países o más eliminan todas las restricciones a su comercio recíproco. Y esa forma crece cuando además ellos crean un impuesto externo común. En las zonas de libre comercio, entre ellos eliminan sus regulaciones, pero establecen sus regulaciones intactas para terceros países. Y en la Unión Aduanera dicen, no, también crea un arancel externo común. La tercera figura que no está prevista en el artículo 24 es el mercado común. La diferencia con el mercado común es porque allí ya hay libre circulación de mercancías. Si México fuera un mercado común, lo que importa es la mercancía que se importara bajo una aduana mexicana podría cruzar libremente a los Estados Unidos, porque ya seríamos un mercado común, cosa que no lo tenemos. El siguiente nivel es una unión económica. Ya incluye no solo mercancías, incluye laboral, servicios, capitales, tecnología. Y en lo que anda Europa, ya no es una unión económica. Europa está cerca de una federalización política. Por lo tanto, ellos dicen que los tratados constitutivos de la Unión Europea, Maastricht-Lisboa, que los tratados están por encima de las constituciones nacionales, pero no pierdan de enfoque, están en una federalización política. Nosotros no, por lo tanto, nuestra constitución sigue estando por arriba de los tratados internacionales. Todo este choro va relacionado a decir, bueno, los procesos de integración, pues es el multilateralismo a través de la Organización Mundial de Comercio, la negociación en grupo, pero también se permiten bloques regionales como una excepción. Esto hace pensar que los bloques regionales, por ejemplo, las zonas de libre comercio, son efímeras, se van erosionando, se van desgastando. ¿Por qué? Porque el comercio multilateral avanza desgravando los productos. Por lo tanto, lo que a mí Estados Unidos me concedió, luego Estados Unidos en el seno de la OMC se lo va a dar al mundo. Y si no se lo da al mundo, se lo da a otros países con los que firma tratados de libre comercio. México firmó el NAFTA, pero después firmó 10 más. ¿Y qué creen que les dábamos a los otros 10 más? Perdón, a 40 y tantos más, porque la Unión Europea son 28. Le dábamos lo que les habíamos dado a los gringos, NAFTA parity. Y los gringos le dan a Colombia, a Perú, ¿qué creen? Lo que nos habían dado a nosotros. Fíjense cómo finalmente pareciera que podría haber en el futuro una convergencia entre lo alcanzado en los bloques regionales con el cruce multilateral. Es eso lo que justifica en el GATT la existencia temporal de los bloques regionales. ¿Qué es lo que ha venido desapareciendo en el terreno de la desgravación arancelaria exclusivamente? El tema del bilateralismo. Es decir, cuando dos países se sientan a negociar cuestiones comerciales. ¿Por qué ha ido desapareciendo? Porque si yo firmo un tratado de libre comercio con, iba a decir Venezuela, perdón este lapsus de locura, pero pongan ustedes con Somalia, porque al momento en que firme ese TLC con Somalia o ese bilateral con Somalia, por efecto del artículo 1 del GATT, estoy obligado a dárselo a todo el mundo. Por lo tanto, cuando negocien con otro país, piensen que se lo van a dar al resto del mundo. ¿Qué experiencias tenemos de bloques regionales? Uno, en Europa, una muy exitosa, la Unión Europea. Tan exitosa que después de los tratados de Roma del 57, que por cierto en Roma estaremos celebrando los 60 años de los tratados de Roma, han logrado avanzar hacia niveles que el mismo GATT del 47 no pensó. Es decir, una moneda comunitaria, un tribunal comunitario,
un parlamento comunitario, un poder ejecutivo comunitario, nacionalidad comunitaria, pasaporte comunitario. Es decir, eso en el 47, el legislador, el negociador del 47 no imaginó que iba a llegar a eso. Por lo tanto, muchos de estos procesos exceden al artículo 24. Por eso dicen, la Unión Europea está montada sobre una unión aduanera. Para no decir, me salí del 24, porque si se salen del 24 ya no los alcanza el waiver, no los alcanza la excepción. Estarían entonces violentando. ¿Cuáles son las experiencias en América Latina? Pues tenemos varias. Una, la LADI, que no sé por qué no ha llegado el valiente y la entierra de una vez por todas. Es decir, inspirados bajo los principios de CEPAL de Raúl Prebisch, pues buscaron una integración en la casa del vecino, pero no en mi casa. La segunda es la Comunidad Andina de Naciones. Van a ser procesalistas civiles. Contra la vocación no se puede. Bueno, quizás cometí un error. Hoy en México 8 de cada 10 empleos están vinculados al comercio exterior. Y solamente 2 personas que no consiguen empleo es porque no están en comercio exterior. Ese es otro dato duro. Si nosotros decimos que se importaba y se exportaba 20, quítenle petróleo y quedaban 7,000 millones de dólares. Y eso respondía a un nivel de industria y de agricultura, y por lo tanto a un nivel de servicios. Si hoy exportamos 800,000 millones de dólares, responde a un nivel industrial de este tamaño y a un volumen de servicios de este tamaño. Decir, ¿en qué? A los abogados, en transportación, en banca, en seguros, en despacho aduanero, en contratos internacionales, en compraventa, aquí veo a Gerardo, en compraventa internacional de mercaderías, arbitraje. Es decir, 8 de cada 10 empleos en México están relacionados con comercio exterior. De ese tamaño es la repercusión. Sigo, y entonces Mercosur elegantemente dicen que es un mercado común, no ha llegado a ser una zona de libre comercio ni entre ellos. No es unión aduanera porque no tienen un arancel externo común, tienen 4 arancelitos. No los convencí con eso del 8-10. El próximo presidente está en aduanero. Tampoco. No es priista. Bueno, el Cauca, el sistema económico centroamericano, que igual ha tenido graves problemas de implementación, la Comunidad Andina de Naciones, que de los 4 persisten 2, Bolivia y Ecuador, entre ellos no se ponen de acuerdo, salvo que tienen de común que son exportadores de gas. Y el último ejemplo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, el NAFTA, como decía el doctor Vargas, empezamos a negociar por los 90s y entró en vigor el 1 de enero del 94. Lo que yo vaya a decir no representa que yo me guste el libre cambio en contra del proteccionismo, ni a la inversa. No estoy aquí para defender la política comercial del gobierno, eso le corresponde a los que la implementaron y a los políticos. Nosotros somos académicos. Lo que sí quiero decir del Telecán son datos duros. Primero, que era una apuesta como la de Mayweather con el O'Connor. Es decir, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra hacer un tratado con 2 economías tan asimétricas y de tamaños tan desiguales? Y apostaban que nos metían en el knockout en el primer round. Esa era la apuesta que había. Es decir, Salinas está locuaz, nos van a aplastar. Ayer escuchábamos al presidente de los Estados Unidos
que el tratado solo le ha beneficiado a los mexicanos y que nos tienen miedo. Y que él ve poco posible negociar esto. Es decir, era un tratado que se le apostaba en contra por el tamaño de las asimetrías. Segundo, tenía la virtud que introducía nuevas disciplinas, es decir, el tema de solución de controversias, el tema de obras públicas, el tema de medio ambiente, el tema laboral, se estaba introduciendo, que eran temas que no estaban multilateralmente. ¿Cuáles son los resultados? Algunos, tengo láminas muy desarrolladas, pero algunos que pudiera compartir contigo. Primero, el volumen de comercio. El volumen de comercio pasó de 26,000 millones de dólares a 800,000 millones de dólares. Segundo, la composición del comercio. En el 93, el 80% eran productos derivados de hidrocarburos, era petróleo, y el 10% era agricultura y 10% productos de minería e industriales. Hoy es al revés. Hoy exportamos el 80% en manufactura, 10% agricultura y ni siquiera el 6% de petróleo. ¿Por qué creen que no nos hizo tanto daño la caída del precio del petróleo? Porque México ya no dependían las finanzas públicas del petróleo. Claro, no le ocasionó a la economía un desastre, pero sí a Pemex. Sobre todo cuando Pemex está fiscalmente cautivo del gobierno federal. Seguimos. ¿Qué otros resultados? Inversión. Inversión. Y cuando se dice que el PIB de México en estos 20 años creció de 500,000 millones de dólares a 1 millón de dólares al año. Es decir, tuvo un crecimiento de 200% en estos 20 años. En términos lineales es 10% anual, pero en términos expresados año con año viene siendo como de un 2.5%. Y entonces dice, no, eso es muy poco para el Telecán. Y la pregunta es, ¿qué hubiera sido sin el Telecán? Analicemos países que no tienen Telecán, que no se abrieron. Brasil. Brasil trae un PIB de menos 0.5% anual. Argentina, menos 1% anual. Venezuela, menos 8% anual. Ecuador, menos 7% anual. El 2.5 no nos enorgullece. Estoy dando datos. Es decir, ¿cómo creció el PIB en países cerrados o en países abiertos? Pero voy a decir algo más en mi opinión, más interesante para mí. Todo lo que le estamos exportando a Estados Unidos no es por lo que ellos se bajaron de aranceles. No ha sido. De estos 800,000, cada vez la exportación con Estados Unidos creció, pero no creció por lo que ellos bajaron sus impuestos. Creció por lo que México bajó sus impuestos. Es decir, hace rato yo les decía, no casen unilateralismo con proteccionismo. Las mayores medidas de apertura comercial de México no fueron bajo el GATT ni bajo el Telecán, fueron unilaterales. Chéquense la apertura 84-85, la apertura 2008 y la apertura 2013. La magnitud de la apertura creció mucho más que con el GATT y que con el Telecán. De hecho, ya nos habíamos abierto cuando firmamos el GATT. Y cuando firmamos el Telecán, también nos habíamos abierto. Lo que era un poco la crítica a los negociadores. Decir, oye, ¿vas a negociar la apertura cuando ya te abriste? Y entonces, decir, hoy en día hay un dato duro, decir, ¿cuánto de lo que le exportamos a Estados Unidos entra a Estados Unidos al amparo del Telecán? Del volumen total que México exporta a Estados Unidos, ¿cuánto entra amparada bajo el Telecán? ¿Saben qué porcentaje? El 8%. El 8% entra amparado bajo Telecán. El margen que México tiene, y cosa que no va a usar, dicen los negociadores, entre lo que le bajó a los gringos
y lo que podríamos subir a arancel consolidado GATT es 35%. Los Estados Unidos, el margen del cero que nos dieron y lo que podrían subir a tasa NMF GATT es 5%. Pero solamente el 8%. Por lo tanto, se piensa, los analistas han determinado, es un dato duro, que lo que ingresa a Estados Unidos amparado en el Telecán es el 8%. Por lo tanto, están entrando más a Estados Unidos por los aranceles que nosotros bajamos que por los que ellos bajaron. Esto hay que mesurarlo en las negociaciones. Finalmente cierro el Telecán. Dice el presidente Salinas en una referencia histórica que cuando él le planteó a George Bush padre firmar un Telecán, le dijo que México no estaba preparado para eso, pero que en el 89 se cayó el muro de Berlín y con ello la economía de Europa del Este y el bloque soviético, y que esto iba a desviar los grandes flujos de financiamiento mundial hacia la Europa del Este, y que entonces México se iba a quedar sin finanzas, se iba a quedar sin inversión. Y esto obligó al presidente entonces sí buscar un tratado de libre comercio. Es decir, que el motivo número uno de firmar el TLC fue la inversión. Es decir, ese es el motivo. Firmamos un Telecán por razones de inversión. ¿Funcionó? Sí, tenemos mucha inversión extranjera. Pero dice, y esta es la anécdota, dice Salinas que mandó al secretario Jaime Serra, estaban en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, y lo mandó a entrevistarse con Carla Hills, que estaba por allá, representante comercial del gobierno de los Estados Unidos, y le dijo, oye Jaime, ve con Carla Hills y dile que sí queremos un TLC. Y que regresó Jaime muy triste y todo preocupado, compungido, le dijo, señor presidente, dijo que no. Y le dijo, felicidades, ya empezamos a negociar. ¿No les recuerda algo ayer? Es decir, no vamos a hacer tratado con México. No creo que alcancemos éxito en la renegociación. El TPP lo revocó el día 1 de su gestión. El día 1 firmó en la causa oval la salida de Estados Unidos del TPP. ¿Por qué tiene delegados en mesas de negociación en Washington? Tan ya no le creen que el tipo de cambio ayer no se movió. Ayer sale Trump a decir, no creo que lleguemos a ningún acuerdo. Y el tipo de cambio se cae, ganó el peso. Ganó el peso. ¿Qué quieres con esto decir? Que yo pienso, si quisiera hacer un pronóstico y hacerlo de adivino, pienso que sí, que vamos a mantener el Tratado de Libre Comercio. Él puso el piso muy bajo. Su meta son 700,000 empleos. El Telecán aporta a Estados Unidos, le aporta varios millones de empleos. El volumen del empleo en la región son 25 millones derivados del Telecán. Cuando dice 700,000, yo creo que lo podría cumplir con 2 reglas de origen. La textilera. Hoy la regla de origen del textil dice que fibra, hilado, tejido y confección se tiene que hacer en los 3 países. Pero dice que los accesorios no. ¿Qué tal si pone que las hebillas también sean de la región? Pues le da trabajo a Chicago y genera sus 700,000 empleos. ¿Qué tal si a la industria automotriz le pone que los arneses, también el plástico, sean originarios de la región? Entonces yo pienso que se va a renegociar y vamos a seguir adelante. ¿Cómo impacta esto en el derecho aduanero? Pues yo les daba un ejemplo. Decir, el volumen de camiones y de barcos y de aviones creció exponencialmente, a grado tal que se revocó un gran paradigma. Si tú llegabas del extranjero con tu maleta, a fuerzas te revisaba el aduanero. Si cruzaba tu camión cruzado era camión revisado. Y con la aduana de aquellas épocas, era camión cruzado, era camión mochado. Cuando negociamos el Telecán, nos decían los gringos, oye, dámela, yo le decía a ellos, los negociantes, a los gringos, oye, dame la tasa 0 de camisas de vestir. Sí, decían los gringos. Oye, pero dame la tasa 0 de computadoras. Los mexicanos decíamos, sí.
Oye, decía el gringo, dame tasa cero para importar vinos de California, sí. Oye, dame tasa cero, decíamos nosotros, para exportar ates de Michoacán, sí. Pero ellos nunca nos dijeron qué eran las reglas de origen. No sabíamos qué eran las reglas de origen. La primera ley antidumping es del año 86, que sanciona el dumping de mercancías procedentes de un país de origen determinado. Las primeras normas de origen fueron del año 94. Es decir, no sabíamos. Y entonces la tasa cero se hacía irreal porque el producto no calificaba de originario. La televisión es mexicana y pusieron en letra chiquita y confiere origen el cinescopio. En México no fabricaba cinescopios. Pero nosotros, ¿qué creen que no los dijimos? ¿Qué aduana teníamos? Era el Triángulo de las Bermudas. Entraba el camión y quién sabe cuándo salía. Rojo, triple rojo, cuadro rojo, salida, verificación de transporte, padrón, todas las perversidades que se les ocurra allí en aduanas. Y entonces, claro, pues el camión salía 5 días después. Yo un día tuve el defecto de ser agente aduanal y entonces mandé, si lo están filmando, pues sí, lo saben ellos, el Poncho y todos ellos, sí, ¿cómo se llama? Y yo manejé Kmart. Entonces llegaba el camión de Kmart cargado como carrito de supermercado, todo adentro, y le tocaba rojo, y el vista decía, bájalo todo. Y el dueño Kmart en Chicago, allá arriba, decía, no existe eso. Ya salimos a las 3 de la mañana con 45 grados a la luna. Decía, doble rojo. Y salía de la aduana y verificación de mercancía en transporte y te regresabas a la aduana. Bueno, venía el dueño gringo en su avión particular para darse cuenta que era cierto. Cuando los gringos 10 años después firmaron el TLC con Colombia y Perú, ¿qué creen que metieron? Esto, decir, el despacho tiene que concluir en 48 horas. Y no se vale esto y esto. Todo lo que aprendieron de nosotros lo metieron en el TLC. Todos los TLCs que después Estados Unidos firmó, metía todo lo que le hacíamos nosotros. Todo lo que le hacíamos nosotros lo metió. Precios estimados. Decir, oye, el GATT dice que es valor de transacción y está en un acuerdo internacional. No, precio estimado. Y el precio que estimado, ¿quién te lo puso? El industrial. Decir, bueno, ¿y cuál es la idea de eso? Pues detenerte. Oye, ¿y ya tienes RFC? Sí. ¿Y padrón de importadores? No, pues no puedes importar. Voy a sacar tu padrón de importadores. Ya lo tengo. ¿Sectorial? No, pues voy a sacar tu padrón sectorial. ¿Por qué aduana? Por Manzanillo, esa no está habilitada para importar calzado. Se llegó al caso que para importar ganado de Guatemala que estaba privilegiado, ¿saben cuál era la aduana autorizada? Palomas, Chihuahua. Lo juro. Y entonces llegó el caso que cuando el arancel era cero, Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, dice, oye, ¿por qué si el arancel es cero, importar sigue siendo tan caro? Y entonces llegaron a una conclusión, hay muchos costos en la logística que son innecesarios. Y entonces el mundo se dio a la tarea de hacer un nuevo acuerdo multilateral que se llama Acuerdo de Facilitación del Comercio, que entró en vigor el 22 de febrero pasado y es ley internacional en todo el mundo. Y entonces está encargado de toda la tramitología y todo, que muchos de ellos son las obligaciones sustanciales del derecho aduanero. Los que pensamos que el derecho aduanero no tiene más que un parentesco lejano y avergonzante con el tributario, lo peor que le ocurrió al aduanero cuando se pacificaron las fronteras fue caer en el tributario. Al día de hoy no se ponen de acuerdo en cuál es el hecho imponible. Pero los que pensamos eso es que hay una obligación de paso. Y la obligación de paso es la que ustedes aplican todos los días en su casa.
decir los amigos son bienvenidos en mi casa, siempre y cuando entren por la puerta, en las horas que esté abierta la puerta de mi casa. Porque si entran a las 3 de la mañana por la puerta del baño y te tocan los pies, seguramente los vas a sacar a chanclazos. Las aduanas son iguales, las aduanas son las puertas del país. Y de esa obligación sustancial surge el derecho aduanero. Surge el derecho aduanero, cada vez tiene una autonomía, una presencia académica reciente. En la facultad el primer libro escrito sobre esto fue de Máximo Carvajal, que fue director también de la facultad, en un prestigiado libro. Otro es el libro del maestro Vídker sobre el tributario aduanero. Hay uno del maestro Ravindrana, de Editorial Porrúa, y el mío que se vendió en un ejemplar, que lo compró mi mamá. Y entonces, para cerrar, es una disciplina que se ha formado una asociación internacional de puros expertos, especialistas doctrinarios, que tiene rango de organismo internacional, que una vez al año lleva a cabo una reunión donde convoca a todos los especialistas. Este año con la presencia del director general de la OMC, el secretario general de la OMA, gente de Naciones Unidas, gente del Banco Mundial, gente del Fondo Monetario, gente de universidades de las más prestigiadas en el mundo. Y quizás la única prerrogativa que tengo como presidente de ese organismo es designar a quienes van a ser los participantes, los expositores de cada año. Y este año he elegido a alguien muy conocido de ustedes, que es director del Seminario sobre Estudios de Comercio Exterior de la Facultad, el maestro Jorge Vídker, el doctor Jorge Vídker, que tendremos la oportunidad de tenerlo en Roma. Y el tema es el tema es regionalismo, el tema es si vamos a seguir actuando en los bloques regionales. Los ingleses decían que se quieren salir de Inglaterra, los gringos del Telecán, los argentinos de Mercosur. La verdad es que ninguno se va, son como cuando los novios se pelean. Entonces, ninguno se va. Lo que sí es cierto es que el mundo se tiene que acomodar a nuevas disciplinas. Hace 20 años el comercio, el e-commerce, el comercio electrónico, se entendía como aquel que se formalizaba en un contrato vía internet. Hoy el e-commerce, mandas la mercancía por internet y recibes el pago por internet. Es decir, ha cambiado, la tecnología cambió al mundo. Regresar a un mundo libre y abierto, la tecnología lo va a impedir. ¿Qué político puede suplantar este mundo global digital? Las restricciones a la libertad, al comercio, porque además hay otro factor que igual lo tocó el doctor Vargas Menchaca, es el factor humano. Y hoy en la comunidad internacional tenemos un fenómeno bien presente, que es la familia internacional. En el seno de nuestras familias, hoy en el seno, la esposa, el hijo, el nieto, el cuñado, la pariente, la suegra, son de varias nacionalidades. Hoy dentro de la casa se convive con muchas nacionalidades, y eso no lo puede evitar un tratado internacional. Yo les agradezco de nueva cuenta al doctor Vídker, al doctor Cisneros, al doctor Vargas Menchaca, pero sobre todo a ustedes que se hayan pasado estos minutos conmigo. Muchas gracias.